Mi nombre es Teresa Pucci, yo soy becaria, doctoral acá por la universidad, en la Facultad de Trabajo Social, y como parte del comité organizador, les damos la bienvenida en este acto de cierre de las segundas jornadas de investigadores en formación del Instituto de Estudios en Trabajo Social y Sociedad, la dimensión política de la investigación en trabajo social de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. En este evento tuvo como propósito promover el intercambio y la discusión política académica de los debates relacionados con la dimensión política de la investigación en trabajo social, en una apuesta por incluir las voces de distintos investigadores, formación del programa de incentivos, becarios de universidades, de Universidad Nacional de La Plata, de la CONICET, pasantes y diferentes integrantes del instituto y potenciar estrategias de colectivización. A lo largo de las jornadas de intenso trabajo se realizaron 2 mesas simultáneas, con la participación de importantes referentes de las ciencias sociales y el trabajo social, que se constituyeron como espacios de encuentro e intercambio entre docentes, estudiantes, investigadores, pensionistas y profesionales a partir de la reflexión de su trabajo, que fueron recuperados en el espacio de relatoría por las integrantes del Consejo Directivo del Instituto Clara Weber y la para delimitar los temas a incorporar en la Agenda 2023 en miras al cuarto foro latinoamericano a realizarse en septiembre de ese mismo año. Agradecemos al decano de la facultad, al doctor Néstor Armiñano, a la vicedecana Adriana Cuenca por acompañarnos y apoyar estas jornadas, quienes nos avisaron en dejar saludos, pero no pudieron estar. También a la secretaria de Investigación y Posgrado, a Silvina Cavalieri, y a Canela Gata. Y al consejo directivo del Instituto y a su director, al doctor Alfredo Caballero. Agradecemos también a las comentaristas, a Clara y a Alejandra por estar hoy, especialmente a la Dirección de Comunicación Institucional como a la Dirección de Educación a Distancia por la posibilidad de que este panel de cierre de la jornada pueda realizarse y nos acerquen todo esto acá. Agradecemos también al acompañamiento tanto a docentes, no docentes, estudiantes y al público. En este panel de cierre nos acompañan las valiosas maestras y colegas quienes nutren diariamente con sus aportes académicos y profesionales que acumulan institucionalidad, fortalecimiento lo público estatal, construyendo lo común. Escucharemos las palabras, en primer lugar, de la doctora, vamos a cambiar acá el orden, de la doctora Marcela Belunta. Ella es doctora en Trabajo Social, magíster en Política Social, especialista en Planificación y Gestión de Política Social y licenciada en Trabajo Social por la UBA. Profesora de punta en la asignatura Configuración de Problemas Sociales de esta facultad, docente investigadora, miembro del Instituto de Estudio del Trabajo Social y Sociedad, docente en carreras de posgrado de la Facultad de Trabajo Social y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, ambas de la Universidad Nacional de La Plata. Cuenta con publicaciones en temas relacionados con el campo de la justicia penal juvenil, la forma de protección y control social, el sistema de protección integral de infancias y políticas sociales. Ha desarrollado su experiencia profesional en el campo de las políticas sociales y en el sistema penal juvenil. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación a este encuentro que es indudablemente el núcleo más duro y militante de la investigación y los becarios que están acá resistiendo en la facultad mientras La Plata entera y los alrededores están concurriendo al acto de Cristina. Creo que, digamos, esto que tiene que ver con cómo el trabajo social se va construyendo y va pensando la investigación como una dimensión política que lo fortalece en términos de su identidad y su inserción en las ciencias sociales, es un trayecto que uno inclusive puede traducir en sus propias trayectorias personales. Cuando empecé a
pensar qué decir hoy, pensaba un poco en cuando yo me categoricé por primera vez a mediados de los 90, en esos primeros ensayos que hubo del programa de incentivos, y cómo a lo largo de los años, en mi doble inserción académica y profesional, fui motorizando y desarrollando procesos de intervención profesional y también preocupaciones por generar instancias que permitieran visibilizar eso que hacíamos, eso que conocíamos, y que desde luego nunca fueron trayectos individuales, sino que fueron trayectos que fueron posibles a partir de la organización colectiva, y que en mi caso personal tuvieron como un momento de florecimiento a partir de los trayectos de maestría y de doctorado, cuando, digamos, todas esas preguntas que uno se hace permanentemente en el desempeño profesional respecto de sus prácticas, las instituciones, las personas con las que trabaja, los problemas que ellos y que los profesionales enfrentamos, digamos, en el caso de las personas que se preocupan por la investigación, resultan en la necesidad de leer, de tomar posición, de seleccionar temas, problemas, encontrar cómo hablar de esas personas, cómo esas personas pueden hablar en primera persona, cómo interpretar, reinterpretar, entender y explicar esos trayectos en la que nosotros nos vamos inscribiendo. En ese sentido, los trayectos son individuales, digamos, las trayectorias y las percepciones pueden ser subjetivas, pero la posibilidad de convertir eso en un hecho de investigación y incorporar, digamos, esa connotación de lo que estamos pensando como lo político, tiene condición de posibilidad en tanto y en cuanto deja de ser meramente individual y se hace público, se colectiviza, tiene la posibilidad de conformarse, digamos, de adquirir una publicidad que dialoga con otros, con otras personas, en esas instituciones, en esos servicios, ¿no? Y ahí quiero destacar, no para congraciarme con Margarita, pero sí que buena parte de mi proceso de aprendizaje de la investigación tuvo que ver con mi trayecto en la Universidad de Buenos Aires, pero especialmente con mi llegada acá a la Facultad de Trabajo Social de La Plata y mi incorporación a ese semillero que Margarita ha sabido armar y consolidar en distintos espacios, pero especialmente en esta casa, que nos permite hoy ser parte, digamos, de un conjunto, de un equipete que ella formó, nosotros heredamos y tratamos permanentemente de alimentar, y que se conforma con becarias SIN, becarias CONICET, personas que hacen trayectos formativos asociados a la academia y al ejercicio profesional, en especializaciones, maestrías, en los doctorados, digamos, son apuestas, son militancias que sin necesidad de mencionar la dimensión política, dan cuenta del interés por consolidar una disciplina, por organizar y fortalecer, por robustecer una institución, y pensar la investigación no como un círculo acotado, como tribu, sino como algo que todas podemos aprender, como que todas, hablo en plural, pero estoy incluyendo a todo el mundo, en femenino quise decir, y efectivamente, en ese sentido, hay como una práctica muy democrática de ese ejercicio donde todos entran, todos tienen capacidad, todos pueden aprender. Curiosamente, sin embargo, aparece también esto, ¿no? De que hoy, igual, digamos, en la facultad los investigadores son un número acotado. Los categorizados siguen siendo una porción,
pese a que el trabajo social es una disciplina que en los últimos años desarrolló un crecimiento muy significativo, ¿no? En ese sentido uno podría tomar, y seguro Marga puede a lo mejor historizar mucho mejor que yo, pero digamos, uno podría decir que la preocupación por el conocimiento está asociado, digamos, con el auge del movimiento reconceptualizador y en la década del 60, la inserción universitaria del trabajo social, que empezó a cuestionarse sobre el lugar asignado, sobre las orientaciones y los propósitos que desplegaba la intervención en el trabajo social a partir de digamos, su inserción y su dependencia en el amplio abanico de las instituciones estatales. Hoy eso sigue siendo materia de cuestionamiento, ya no porque pensemos de manera remarida sobre las pensiones, de si corresponde que los trabajadores sociales estemos adentro y afuera, sino por qué funciones, al servicio de qué orientaciones, cuánto de la racionalidad neoliberal impregna nuestras intervenciones, qué capacidad tenemos para disputar sentidos, para interpelar esas orientaciones, etc. Particularmente, digo, en la reapertura democrática, el conjunto de las ciencias sociales empieza a pensar las funciones que los profesionales cumplen al interior del Estado y una mirada muy crítica respecto de un Estado que venía siendo un Estado genocida, digamos, y entonces que es necesario pensar no solamente sobre esas funciones que, digamos, en ese contexto se acotan, sino también cómo las políticas desarrolladas por ese Estado, por esa forma de gobierno, tienen continuidad en lo económico, en lo político, en lo cultural, y entonces cómo las ciencias sociales producen o reproducen conocimientos que se articulan, respaldan y construyen argumentos para el conjunto de los equipos, las instancias y las instituciones que conforman la estatalidad donde el trabajo social se incorpora y donde siempre es posible ver, distinguir, identificar gubernamentalidades diferenciadas, posiciones y miradas que podemos identificar de manera situada, uno puede decir, de homogeneizar y decir, en los 80 la década de perdida, en los 90 las privatizaciones y el neoliberalismo, en los 2000 el estallido, ¿no? Y entonces cómo los estados y los profesionales se alinean o no, o tuercen esas orientaciones, las debaten, y en ese proceso de configuración de problemas, de construcción de representaciones, aún de la construcción de intervenciones, el diseño de programas, de políticas, inclusive muchas de las leyes vigentes se nutren, ¿sí? Se respaldan en esos conocimientos científicos, podemos decir, que denotan cómo circulan o no, cómo se socializan, cómo se difunden o no ciertos argumentos, posiciones y saberes. En eso, las experiencias recientes, para poner un ejemplo, de cómo fueron convocados los académicos, los científicos, en el debate de la interrupción voluntaria del embarazo, en la ley de matrimonio involuntario, de matrimonio igualitario, y en lo que se dio en llamar la baja de la ley, pero que fue el fallido intento de tratar una ley de penal juvenil que contenía la baja de la edad, mostraron cómo digamos, inclusive los trabajadores sociales, pero el conjunto de las ciencias sociales, de las ciencias de la academia, podían entramarse, ser parte, discutir, llevar argumentos que por supuesto eran encontrados, no todos los trabajadores sociales teníamos la misma posición, no todos los médicos estaban a favor del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo, pero por lo menos empieza a visualizarse que la academia puede, quiere, tiene interés en sentar argumentos y ser parte, organizarse atrás de algunos de esos posicionamientos, que a veces en la política pública es más
difusa, está más entrampado, pero que en el caso, digamos, de cómo se visibiliza el debate parlamentario, quedó bastante claro cómo en esos espacios de confrontación el conocimiento no era neutro y se alineaba y podía alimentar algunas de esas posiciones. De hecho, en la pandemia eso resultó bastante claro, ¿no? Había, digamos, toda una serie de argumentos detrás de los no vacunados, no me acuerdo cómo se llamaban, los antivacunas, y quienes alimentaron una gubernamentalidad bien equivocada, que permitió, digamos, que suspendidos en la pantalla viéramos cómo se alinearan, desalinearan, organizaran o no los científicos que respaldaron y sirvieron a la toma de decisión de los gobiernos. La formación y la producción es parte de la vida académica, pero no siempre ocurren, y eso fue bastante claro hoy cuando discutían los becarios, los investigadores, sus propios procesos. No siempre necesariamente esos conocimientos se entraman e involucran con problemas y necesidades. No siempre las ciencias sociales se han interrogado acerca del para qué o para quiénes, sobre las funciones sociales de los procesos que se desarrollan en investigación, y tampoco siempre las ciencias sociales han estado muy preocupadas por el diálogo y la circulación de esos conocimientos. En trabajo social, como en otras ciencias, suele haber una preocupación respecto de acerca de lo que hacen los profesionales, ¿no? Afuera de la academia, y de cierta preocupación sobre si es necesario habilitar apoyos en el arduo proceso de desnaturalizar y visibilizar los padecimientos que la población con la que el trabajo social se vincula presentan, y que a veces corren el riesgo de convertirse en anécdotas trágicas y dramáticas sobre la serie de privaciones que transitan miles de argentinos, bonaerenses, platenses. Y entonces, a través de la formación y la investigación se piensa cómo elevar los pisos, o cuáles son los umbrales, cuáles son las barreras. Y entonces, un poco, yo cuando preparaba esto pensaba en Rinesi, en el libro de la cosa pública, que el otro día él mencionaba cuando vino de visita por acá, que nos recuerda un poco a Weber, que alude a la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, que nos invita a reflexionar sobre las ideas y las mejores intenciones y los resultados y las consecuencias efectivas que esas acciones tienen sobre la construcción de la cosa pública, sobre la construcción colectiva, sobre la democratización y los accesos. La demanda de que la expectativa de que la universidad pública nutra esos debates, aliente perspectivas de inclusión, un poco pensando, ¿no?, qué es la inclusión, ¿no?, es un poco lo que planteaba hoy más temprano, que el conocimiento sirva para reconocer la persistencia de déficit, de tensiones públicas en la ampliación y reconocimiento de derechos, supone que en la universidad estemos atentos a producir saberes que visibilicen, pero también propongan alternativas que reivindiquen y activen la estatalidad. Entonces, la experiencia de colegas, de grupos, de instituciones, nos suelen ofrecer estados de desaliento en un contexto de falta de recursos, de precarización laboral, de un cúmulo de demandas, y la academia tiene, o la universidad, o la facultad, para no decir la academia que parece un gueto, un compromiso, o puede tener un compromiso, no tiene un compromiso, puede tener un compromiso a la hora de contribuir a la construcción de esa trama que construya coordenadas y horizontes compartidos. Una institucionalidad que a veces se distingue y ningunea, ¿no? Que debe habilitar un poco, está acá Pau, que justo también tiene ahora una responsabilidad en el colegio, ¿no? Y está bueno porque nos va a obligar a
digamos, construir esos puentes compartidos, esa institucionalidad que dialogue, que habilite espacios de trabajo colectivo más horizontales, más mancomunados, digamos. La formación de posgrado ha sido una puerta a la investigación y al diálogo, porque muchos colegas han venido en relación a las especializaciones, a esas diplomaturas, esas formas más fáciles, más flexibles, que tanto de manera presencial o virtual, dan una serie de cursos que permitieron un contacto más fluido, y en ese sentido hay que interrogarse sobre qué pasa con la investigación, ¿sí? Porque aparece siempre como un espacio más restringido, como un grupo más duro, y que en la universidad siempre ha estado más restringido los que tuvieron mayores dedicaciones, ¿no? No es joda, porque hacer investigación no puede estar, digamos, librado a la voluntad o a la militancia, y siempre ha estado más sesgado a las mayores dedicaciones, o a quienes tienen una dedicación adicional, como el profesor que se dedica solamente a eso. Tenemos todavía muy contadas becas, y en la pirámide del trabajo social todavía las mayores, crece la base, pero las mayores dedicaciones todavía hay que empujarlas. Y entonces eso también se reproduce en el campo profesional, donde la formulación, la producción de conocimientos es una actividad poco transitada en los espacios donde el trabajo social se inserta, porque también es un adicional. A las instituciones no parece interesarles demasiado. El mandato por hacer es el que persiste hegemónico. Entonces, la alianza entre universidades y colegios puede promover, te estoy poniendo un tiro así un hueso, esos procesos de conocimientos, por ahí con esta estética que hablábamos, pensando en términos de divulgación científica, para producir conocimientos, visibilizar problemas, difundir miradas que, digamos, insistan en explicar los problemas de esos pobres, desempleados, trabajadores y también otros, ¿sí? Bajo, digamos, que contravengan esa remanida lógica del merecimiento y la exhortación al individualismo, que nos permita confrontar un poco con la racionalidad neoliberal, pero no con los discursos de estamos en contra de esa racionalidad, sino que podamos decir algo respecto de eso que ellos dicen con tanta liviandad, sobre las personas poco capaces, los inútiles, que están poco predispuestos al trabajo, al mismo tiempo que se reniega de las condiciones estructurales y se reenvía a estas personas toda la responsabilidad. Es necesario construir argumentos en el sentido igualitario, ¿sí? Que permitan fortalecer esas intervenciones, esas políticas, esos programas tildadas como perversas, inútiles y peligrosas, que inclusive la AFIP hoy, ¿no?, dice que la mitad, una cuarta parte de los que reciben los planes sociales, la AFIP nos deja sin argumentos, ¿sí? Dice que cualquier intento por cambiar el status quo no es deseable, ¿sí? Entonces, me parece que la universidad, cuando dice contraviene la fallida propuesta de la auditoría, tiene que salir con una propuesta superadora, no solo rechazarla, porque si no, efectivamente va a haber otros organismos que van a decir lo malo que es tener políticas de inclusión en la Argentina. Es necesario producir conocimientos y explicar por qué es valioso ampliar y no limitar intervenciones estatales, dar fundamento y legitimidad a estas luchas y reivindicaciones. Yo entiendo que el desafío para el trabajo social hoy no solo es resistir, sino hay que empezar a agendar. Seguimos ahora con Camila.
seguimos con Camila Bellis, Bustamante, que generosamente desde Chile nos acompaña en este panel. Hola Camila. ¿Vas a escuchar? Te presento. Ella es trabajadora social, magíster en psicología comunitaria y doctora en trabajo social por la Universidad Nacional de La Plata. Ha sido directora de la carrera de trabajo social en la Universidad de Hurtado y actualmente es la coordinadora académica del doctorado en trabajo social en la misma universidad. Realiza docencia en grado y posgrado sobre investigación social cualitativa y diseño de proyectos sociales, y sus líneas de investigación son la formación en trabajo social y trayectorias universitarias. Y los debates referidos a la producción de conocimiento y metodología de investigación en el campo de las ciencias sociales y el trabajo social. Damos la palabra. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quisiera agradecer esta invitación a este encuentro, al equipo directivo del instituto y a todo el equipo organizador. Agradecer a las amigas que hacen estas invitaciones para encontrarnos, aunque sea de manera híbrida, que también es muy rico en estos tiempos. Estoy muy contenta por esta invitación, dado que es un tema que me convoca ya hace algunos años, a partir de la experiencia de formación en el doctorado de trabajo social, donde junto con Margarita Rosas, Marian Calvo y otras compañeras nos hemos preguntado y inquietado, movilizado también, sobre la investigación en trabajo social y su dimensión política. Para ello, las reflexiones que compartiré con ustedes son producto de mi tesis doctoral y de cada uno de esos encuentros y trabajos colectivos que he tenido la oportunidad de realizar. Algunos le llamarían la trastienda del oficio, la trastienda de la investigación. Y les quiero contar que yo hoy día soy académica del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado, y aquí tenemos como una estructura, quizás una experiencia de hacer investigación que puede ser distinta, en el sentido que yo hoy día dedico toda mi jornada laboral a hacer docencia, a hacer investigación, y articulo también actividades de vinculación o de extensión con el medio. Entonces, para iniciar la presentación, me gustaría partir con la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de la dimensión política de la investigación en trabajo social. Para pensar alguna respuesta a esta pregunta, desarrollaré brevemente 4 puntos que voy a compartir con ustedes. El primero de ellos refiere quizás a una experiencia más personal, pero tiene que ver con la posibilidad o la discusión sobre que no hay que pensar metodologías de investigación como exclusivas para ciertos campos disciplinares y con ello pensar su impacto o incidencia en términos políticos. Por eso comenzaré con una anécdota del año 2015. Al postular al doctorado, presenté el tema de tesis sobre la formación en investigación y enseñanza de las metodologías en carreras de grado en Chile. Y en el momento de la entrevista de admisión, Margarita, que está aquí, me plantea: Camila, debes cuidar que no se malinterprete el hecho de que trabajadores sociales se les forme de algún tipo de investigación social que le es específica, como si hubiera una metodología de investigación para cada disciplina. Este señalamiento me acompañó durante la realización de mi tesis a modo de como advertencia, pero a la vez como una invitación, porque a veces los debates disciplinares redundan en la búsqueda de especificidades profesionales que, en vez de caracterizar nuestro quehacer, lo que hacen es cerrar las puertas de diálogo en el campo de las ciencias sociales. Te escuchamos, desconectó la pantalla, pero te seguimos escuchando. Así Ahí está, ahí volvió. Perfecto, sí. Bueno, como les decía, esta frase de Margarita que me acompañó durante la realización de mi tesis, me quedó dando vueltas a propósito de que en algunos debates disciplinares redundan en la búsqueda de especificidades profesionales que, en vez de caracterizar nuestro quehacer, lo que hacen es cerrar las puertas del diálogo en el campo de las ciencias sociales. Bueno, entonces, a partir de ello, lo primero que quiero plantear, que al hablar de la dimensión política de la investigación en trabajo social, no me refiero a metodologías específicas para nuestra disciplina,
sino más bien me referiré a cómo en la investigación social científica que desarrollamos la y los trabajadores sociales puede contribuir a la transformación social. Situaré la dimensión en política de la investigación a partir de algunas reflexiones sobre sus sentidos, pertinencia e incidencias. Entonces, un segundo punto que quisiera compartir con ustedes, que me parece relevante, es que hacer investigación es hacer intervención profesional desde el trabajo social. Es cierto que en el contexto actual, a nivel global, la investigación social, científica, no tiene la mejor fama, porque responde a una élite que tiene el acceso al conocimiento y en consecuencia configura círculos restringidos de divulgación de dicho conocimiento. Ahora bien, esta crítica se contextualiza en la configuración de un sistema mundial académico que se expresa en la acumulación de prestigio de investigadores en diversos campos para responder a los estándares establecidos para la evaluación de las carreras académicas. Esta es una descripción de un sistema general, sin embargo hoy es posible identificar modos de pensar y hacer investigación social que van a contrapelo. Hay prácticas investigativas que generan rupturas y apuestas transformadoras. Y desde ahí donde recae la relevancia de pensar la investigación como un campo de intervención profesional. Si a la crítica al sistema de investigación global le sumamos la baja percepción de una identidad investigativa del trabajo social, claramente se genera un escenario poco propicio para pensar la investigación como campo de intervención profesional que se relacione con el etos transformador de nuestra profesión. Frente a este nudo crítico no tengo receta, pero sí creo que resulta vital reducir las distancias. Y por ello me pregunto, ¿el problema es la producción de conocimiento a través de la investigación o de quienes piensan estas producciones alejadas de los temas que permiten, tributan o apuntan a la transformación social? Se hace necesario disputar la noción elitista del conocimiento y de la investigación. Si los estándares y su cumplimiento nos ciegan, hace que olvidemos el motivo por el cual queremos pensar lo social y construir conocimiento. Me moviliza la idea de una identidad reflexiva sobre el quehacer investigativo del trabajo social y que guarde relación con el etos de transformación social de nuestra profesión. Pensar la investigación, por ejemplo, desde perspectivas críticas, nos permite ampliar el registro de incidencia del conocimiento que se produce. Se constituye en una herramienta política. Por ello considero vital señalar que investigar es hacer trabajo social. Ejemplo de ello son espacios como este, en donde se permite conocer, intercambiar y reflexionar sobre prácticas investigativas, que para mí es fundamental. Un tercer elemento que me gustaría compartir con ustedes es que podamos como ampliar también los registros de comprensión, porque así como los sistemas globales de investigación tienen una mala fama, el hablar del quehacer de la investigación científica, o sea, colocarle el nombre científico, también tiene mala fama, o sea, genera resistencia. Entonces es cómo podemos también comprender que la investigación social como proceso de producción de conocimiento también es una herramienta para la transformación social que nos movilice a sociedades más justas. La investigación como herramienta para la transformación enfatiza en la construcción de objetos de estudio que permitan visibilizar, denunciar y reconocer otras voces para la comprensión de fenómenos sociales. Algo de eso también mencionaba recién Marcela. Esta idea se asocia a la pregunta del para qué de la investigación. Es romper con la idea de la investigación como una experiencia de acumulación de conocimiento sin incidencia. Y ahí quisiera detenerme un minuto, porque quizás si en primera instancia les señalaba esta advertencia que me hacía Margarita al iniciar el doctorado, de que no hay metodologías para el trabajo social, y que plenamente comparto, sí podemos reconocer o rescatar de que la investigación en trabajo social sí puede tener quizás alguna característica que nos distinga con otras disciplinas, que tiene que ver con sus posibilidades de incidencia. Marcela mencionaba la posibilidad de construcción de agenda,
Y también en el fondo cómo la producción de conocimiento favorece el pensar y repensar las políticas sociales, las políticas públicas en distintos ámbitos, la generación de indicadores de evaluación de intervenciones sociales, o un sinfín de posibilidades que tiene el concepto de incidencia. Pero a la vez, me parece que en sintonía con lo que se denomina como el etos de la transformación social en trabajo social, también se puede pensar en que nuestra disciplina desarrolla investigaciones que tengan algún tipo de pertinencia cultural. Y no me refiero solo al diálogo intercultural asociado a pueblos originarios, sino también me refiero a pertinencias culturales en la relación con quienes participan de nuestras investigaciones, con quienes pensamos nuestras investigaciones, pudiendo ser estas comunidades, territorios, barrios, etc. Entonces, a partir de este para qué de la investigación, me pregunto sobre las posibilidades de incidencia del conocimiento que producimos. Y a propósito de mi tesis doctoral, en las entrevistas que yo realicé, aparecía siempre como un elemento característico de la investigación en trabajo social, algo que no era posible de nombrar, pero como una suerte de sello. Es decir, en las entrevistas aparecía de manera reiterada: la investigación en trabajo social tiene algo. Bueno, yo a través de la tesis traté de nombrar ese algo, y se caracteriza por 3 elementos. El primero tiene que ver con cuáles son los objetos de investigación que se construyen a partir de nuestras iniciativas, a partir de los trabajos colectivos que podamos hacer en el campo de la investigación, que nos permitan denunciar, visibilizar ciertos fenómenos sociales. Por otro lado, también, o como segundo elemento, ese algo de la investigación en trabajo social estaría caracterizada por un potencial que tenemos a propósito de la cercanía que algunos participantes de la investigación nombraron como una cercanía a los territorios, una cercanía, una entrada distinta. Frente a este punto, yo siempre, como en clase, suelo mencionar como anécdota que hay un libro escrito por un sociólogo en los años 1948, que explica el diario de un investigador. Y en ese libro, el sociólogo relata cuáles fueron las dificultades de poder trabajar con jóvenes. Y principalmente tenía que ver con cómo se acercaba, en el fondo en términos culturales, al trabajo con jóvenes. Y ahí destacaba que la posibilidad de vínculo, la posibilidad de acercarse a esos jóvenes para que participaran en su proceso, tuvo que ver con el encuentro con una trabajadora social, que le pudo comentar y dar cuenta sobre cuáles eran los códigos culturales que tenían los jóvenes en ese tiempo, en el fondo, para poder relacionarse, y cuál era también la visión de los propios jóvenes sobre el mundo académico. Entonces, me parece que ahí también hay algo que pudiese caracterizar esta suerte de sello, este potencial y cercanía a los territorios, a las comunidades, que permite otras entradas para producir y para pensar proyectos de investigación. Y un tercer elemento de este algo de la investigación en trabajo social tiene que ver con que, a pesar de que la investigación se realiza principalmente en la academia, puede ser socialmente relevante. La investigación social como una herramienta política visibiliza, y promueve una actitud permanente de problematización y desnaturalización de los fenómenos sociales que se estudian, pero que también tiene que ver con la capacidad de agencia o de incidencia que se pueda tener a propósito de estas problematizaciones. Bueno, y un cuarto y último punto que quería compartir con ustedes, que era parte también como de la convocatoria, es cómo podemos habitar la incomodidad de las políticas neoliberales y la práctica investigativa. Yo les estoy hablando desde Chile. Sé que en Argentina las cosas pueden ser distintas, pero no
pero también hay algo que trasciende quizás a los países latinoamericanos, que tiene que ver con los estándares globales para hacer investigación, los procesos de divulgación, las exigencias de revistas, en el fondo, de indexación, etc. Y vale decir que el diagnóstico es claro, que el neoliberalismo coopta la construcción de discursos y reduce los repertorios posibles para hablar de investigación y sobre formación, sobre nuestra trayectoria. Sin embargo, los tiempos que vivimos, tiempos convulsos, nos hacen repensar la vida en sociedad y sus respectivas manifestaciones en el campo educativo y específicamente en los espacios académicos universitarios. Entonces, yo me pregunto cómo habitamos la incomodidad de las políticas neoliberales y la práctica investigativa. Me pregunto qué academia deseamos construir, cuáles podrían ser las alternativas para disputar los espacios hegemónicos de la producción de conocimiento. Yo no tengo muchas respuestas a estas grandes preguntas, pero sí puedo señalar algunas salidas para estos nuevos críticos. De partida, pensar en que los procesos de investigación situados desde la academia o desde el mundo universitario permitan deselitizar y despatriarcalizar la academia para que influya en una cercanía y un compromiso más explícito de la investigación con las demandas y culturas populares. Además, proponer nuevas lógicas que permitan revertir la sensación de malestar asociada al ethos neoliberal a partir de reflexiones académicas sobre la relación del conocimiento y sociedad. Es decir, cuál es el lugar que ocupa también la universidad en la construcción de agenda, en la construcción de política y en la resolución de demandas también. Algo que por lo demás en Chile es bastante escaso. Por otro lado, la posibilidad de emplear los repertorios de investigación es una forma de resistencia, a mi parecer, es decir, pensar en repertorios metodológicos que nos permitan reducir las distancias desde estas imágenes que hay sobre la investigación científica y que nos permitan una conexión, una cercanía distinta con comunidades, territorios, barrios, como les señalaba antes. Además hay un punto que a mi parecer se da mucho en trabajo social, tiene que ver con la baja, la baja como percepción sobre el quehacer investigativo del trabajo social y la poca divulgación o circulación del conocimiento que se produce. Y no me refiero solo como al interior de ciertas universidades, sino me refiero también cómo dialogamos a nivel nacional, a nivel internacional, entre países, sobre cómo hacemos circular la producción y la producción de conocimiento, y también cuáles son los usos que le damos a la investigación. Yo he hablado acerca de las posibilidades de incidir, de generar agendas, de proponer en el fondo y dialogar con el diseño de políticas públicas, pero también, por ejemplo, se puede potenciar la relación investigación-intervención en términos de los usos, es decir, cómo lo que se produce en el marco de ciertas investigaciones puede tener un uso en el campo de la intervención. Puede ser una alternativa para disputar aproximaciones hegemónicas, conservadoras y tradicionales para la comprensión de lo social, por ejemplo, o también cómo desde el campo de la intervención somos capaces de levantar ideas de investigación que permitan el desarrollo de investigaciones también más pertinentes con quizás el proceso que está viviendo una institución o las maneras de comprender ciertos fenómenos sociales. Entonces, a partir de estos 4 elementos, para mí hablar de la dimensión política del trabajo social tiene que ver también y volver a preguntarnos siempre sobre qué investigación es la que deseamos producir, con quiénes queremos trabajar y a través de qué metodologías quisiéramos comprender esos fenómenos sociales,
y cuáles son las estrategias que desarrollamos para poder lograrlo. Siento que en términos como así como de reflexión, cuando uno se pregunta por la dimensión política de la investigación en trabajo social, nos estamos refiriendo al sentido como de los propósitos. Es como si nuestra investigación estaría o no, o yo me hago la pregunta más bien, es una interpelación personal, pero que la comparto, es como, ¿y la investigación que yo estoy pensando hoy día va a acompañar algún proceso de transformación? ¿Va a aportar en ese sentido a pensar y abrir y ampliar las comprensiones sobre esos fenómenos a los cuales estoy abocada? Bueno, esas son algunas de las preguntas y reflexiones que quise compartir con ustedes para poder hablar de aquello que quizás puede sonar difuso, como la dimensión política de la investigación en trabajo social. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar las palabras de la doctora Margarita Rosas Caraza, doctora en Servicios Sociales, Políticas Sociales y Movimientos Sociales en la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, Brasil, y postdoctora en la misma universidad. Autora de numerosos artículos y libros referidos a la cuestión social, política social e intervención profesional. Posee una amplia trayectoria en docencia de grado y posgrado en distintas universidades nacionales e internacionales. En 2003-2006, decana de la Escuela de Trabajo Social. Posteriormente, decana y vicedecana de la Facultad de Trabajo Social. Fue directora del Centro de Estudio de Trabajo Social y Sociedad, también coordinadora académica y directora del Centro Latinoamericano de Trabajo Social. Actualmente se desempeña como directora de la carrera de doctorado en Trabajo Social. En el año 2018 fue reconocida como profesora honoraria de Mérida, que actualmente guarda sellos de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, damos la palabra. Bueno, gracias por la presentación. Tampoco era tan necesario. Nunca menos. Bueno, primero, a ver, yo sé que todos estamos un poquito cansados, ha sido una jornada muy interesante, fructífera. Voy a tratar de hacer tres cosas. Una primera, agradecer, y otra, trabajar sobre 2 o 3 puntitos para la discusión que yo creo les pueda servir para reflexionar a estos jóvenes investigadores, jóvenes becarios que están haciendo su trayecto de investigación. ¿Ah? Y primero agradecer, yo todo el tiempo agradezco, primero porque a mí me permite ver en perspectiva, digamos, lo que era el trabajo social en general en América Latina, por el lugar que ocupé, y en segundo lugar, en particular, de la Facultad de Trabajo Social, hoy Facultad de Trabajo Social. Así que cuando miro en perspectiva yo veo avances, ¿ah? Y eso me parece muy importante. Esta tarde, o este día de jornada, esta tarde de jornada, estuve participando en uno de los grupos, con lo cual también me ayuda como a resituar en qué estado de situación están los becarios, que se están preguntando, de qué están preocupados o sobre qué están preocupados. Y la otra agradecimiento es que tengo el privilegio de sentarme con Marcela Belurta, con Camila Beris, querida Camila, ambas egresadas de nuestro doctorado de la Facultad de Trabajo Social, y cuando Camila decía el diálogo internacional, este es un ejemplo de diálogo internacional, de socializar las reflexiones sobre la investigación. Entonces uno tiene esos privilegios. Bueno, también pasan los años y uno tiene sus privilegios. Ahora, los privilegios no son automáticos, son construcciones colectivas, y también lo que uno ha apostado en esa construcción como para decir tengo el privilegio de mirar, ¿verdad? Eso por un lado. ¿Qué es lo que a mí, de todo lo que escuché, y desde la inauguración hasta mi participación en
un poco activa en la tarde de hoy, en uno de los grupos, encuentro que, primera cosa, anoto, punto 1, qué bueno, hay más becarios investigadores de los que yo y Ale, cuando era secretaria de investigación, después decana, que nos habíamos preocupado por la poca cantidad de becarios. Hoy hay becarios. ¿Es suficiente? No, hay que seguir. Hay que seguir construyendo. Ahora, ¿por qué digo yo hay que seguir construyendo? Porque tengo argumentos de carácter empírico y evidencias. Formamos gente, nosotros, los colegas que están formados, Camila, todos a nivel de la facultad, de nuestro doctorado, de nuestra carrera de posgrado, etcétera, etcétera. Y bueno, se transmite a esa generación la obligación de formar recursos. Ahora, quiero discutir sobre las condiciones. Sin duda, las condiciones pasan por esa condición. Pero si yo hago una comparación de las condiciones en las cuales uno investigó, bueno, diría, bueno, sí, hay que seguir luchando por las condiciones, pero las condiciones no son, digamos, dádivas que uno está buscando, sino son condiciones que hacen a la misma calidad de la producción y a la utilización de la fuerza de trabajo. Entonces hoy apareció la discusión si la investigación es un trabajo. No, es un trabajo académico, así como la docencia, así como... No es nada particular la investigación, para empezar. Entonces, como cuando le dije a Camila y recordaba, no hay nada particular en trabajo social. Hay algunas características, sí, que voy a mencionar. Por lo tanto, entonces, yo anoto y digo, sí, hay condiciones, tenemos que seguir, pero las condiciones en las que se pensó a investigar en trabajo social están complicadísimas. Es más, si yo me refiero a la relación intervención-investigación, que es larguísimo, que no lo voy a decir ahora porque se van a ir todos, entonces es las tensiones permanentes y que de alguna manera se filtran y que tienen que ver con una mirada epistémica sobre la relación entre intervención, investigación, experiencia, investigación, práctica, investigación. Dicotomía que todavía se filtra, que yo vi en este grupo que todavía algunas cosas me inquietan, pero en el fondo lo que hay es una dinámica de debate y discusión más unida con las teorías, lo cual me parece y habla muy bien de que algo hicimos bien. Eso por un lado. Pero yo anotaría ahí una cuestión. Es necesario discutir y debatir con las teorías críticas, inclusive nuestra concepción de teoría. Cuando uno decía ensambla, articula, armoniza, desde a veces de manera sonora, los conceptos, las categorías, o si quieren en el sentido Foucaultiano, la arqueología de conceptos, lo que uno está mirando es con qué teorías discuto, debato, para poder entender también el sentido político de mi investigación. Eso me parece que es necesario introducir. Y allí voy a hablar no de teoría, sino de teorías. Porque no hay una metateoría, no hay teorías totalmente dictadas que dan respuestas, menos en momentos de ruptura, digamos, momentos de ruptura de un proceso temporal que nos está llevando a otro que todavía no conocemos y que sí estamos transitando. Por lo tanto, entonces, hay un movimiento ahí que no solo se da en la realidad, sino también se da en el pensamiento. Y ahí hay una primera visión de teoría. La teoría no habla sobre las abstracciones de nosotros. La teoría es siempre sobre la realidad, es siempre sobre el mundo real. ¿Sí? Aún las ciencias exactas, mal llamadas exactas, es sobre el mundo real. De algún modo es una evaluación. Ha habido dos periodos en la teoría y en el papel de las teorías. Una que corresponde temporalmente hacia, digamos, podemos decir, con la modernidad, donde habían grandes teorías y entre ellas el marxismo como teoría crítica. No hay que renegar del marxismo, pero hay que renegar del fundamentalismo o del dogmatismo de las teorías. Entonces la teoría tiene la capacidad de interrogarnos
de poder construir nuestros objetos de estudio y también nos permite vislumbrar sus posibles, sus aportes para ir acercándonos de manera más rigurosa a nuestro objeto de estudio. Pero al mismo tiempo, no solamente de manera rigurosa, nos está mostrando aquello que se ha denominado hoy como la dimensión política de la universidad. Y yo allí voy a discrepar un poquito, alguna provocación. Yo no creo que haya una dimensión política, una dimensión ética. La política es transversal a la vida humana. ¿Viste? Es transversal al conocimiento. Es transversal a la ciencia. Entonces, cuando extraes la dimensión, lo que vos estás diciendo es qué cosa hacen los otros. ¿Sí? Yo estoy remarcando algo, yo entiendo en el sentido positivo, quieren decir, o porque quieren acentuar el estado transformador o el objetivo transformador del conocimiento. Pero no es necesario, porque hay un terreno anterior, que es el debate con las teorías. Entonces yo quiero discutir las teorías del orden y las teorías críticas. Yo voy a discutir con las metateorías que quieren resolver todo desde el punto de vista y tienen una sola respuesta y un solo fundamento. Y es decir, todo empieza en una premisa y todo termina para corroborar esa premisa. Yo tengo que cuestionarme si eso habla críticamente sobre los pliegues que nos da el capitalismo hoy. El capitalismo, como dice Butler, tenemos que seguir investigando los pliegues oscuros del capitalismo. Y ahí entonces hago otra provocación. Es que yo no puedo hablar del liberalismo como que el liberalismo fue el ombligo en el cual apareció los pliegues oscuros de la realidad y nos capturó nuestra subjetividad y entonces hoy la subjetividad es lo único que nos lleva en la vida. Bueno, ojo con esas discusiones, porque también yo no puedo discutir que todo el feminismo o la teoría postcolonial, o como le llamen, es la última explicación y es la única capaz de explicarlo, porque caemos en la misma crítica que nosotros hicimos al fundamentalismo marxista que atravesó durante un periodo muy largo en la vida de la profesión y de las ciencias sociales. Entonces yo les dejaría como estas cositas para discutir. Ahora, yo discuto con las teorías críticas en función de qué me aporta en términos de esa transversalidad política y ese sobre qué y para qué sirve la investigación. Es una pregunta que no se hace solamente ahora, se hace desde que apareció el mismo conflicto en las ciencias sociales, cuando avanza la modernidad y se pone en juego la crisis de la razón, ¿tá? Para cuestionar cómo el conocimiento se convirtió en algo instrumental y nosotros nos convertimos en la instrumentalización del conocimiento y al mismo tiempo en la instrumentalización de la acción. Por eso es que de allí se desprende lo que es todas las teorías que ordenan nuestra cabeza en función de clasificar, de ordenar, de la lógica formal, del modo de investigar, con hipótesis cerradas. ¿Se entiende? Bueno, quiero discutir con eso, ¿no? Quiero discutir si volver a mirar nuestras raíces desde el sur, y yo también tendría muchas razones para estar en acuerdo con esa postura, me explica absolutamente el movimiento del capitalismo, no solo de América Latina, sino del mundo. ¿Está? O sea, porque esta cosa, esta novedad que a veces nos invade, también tiene que ver porque hay alguna debilidad que todavía existe y que ya lo habían notado el Centro Latinoamericano del Trabajo Social cuando escribió un primer libro sobre la importancia de la investigación, y creo que esto te lo di, sobre la acción crítica número 21, donde decía la investigación del trabajo social. Esto es larguísimo, no les voy a aburrir, pero pongo en consideración como para que aporten y crezcamos todos en el debate de no encriptar las categorías, de no casarnos, porque
el casarse con una teoría nos llevó a muchos problemas desde el punto de vista del conocimiento y desde el punto de vista de las consecuencias de ese modo de pensar que hoy todavía lo estamos pagando. Digo esto, ¿en qué? En términos de la vida del conocimiento, yo creo que las izquierdas que se volvieron fundamentalistas, porque Carlos Marx no era fundamentalista, se volvieron fundamentalistas, al final fueron estancando, digamos, el proceso de conocimiento de la vida social y reduciendo todo a la materialidad de esa teoría, ¿está? Y al mismo tiempo separada de la subjetividad. Ahora nos vamos yendo a la subjetividad. No, no hay subjetividad si no hay materialidad. Y la materialidad es necesario investigarla para entender por qué hay construcciones subjetivas. ¿Ah? Y no es un problema solo del liberalismo, es la disputa, se decía, con el liberalismo respecto a la subjetividad. Sí, es una disputa política, es una disputa del conocimiento, es una disputa de la acción, pero no es solo del liberalismo. El liberalismo no salió de un pueblo, salió de la construcción política, económica, cultural de la modernidad. ¿Está? Entonces eso me parece que hay que discutirlo. La otra cuestión es que casarse y encriptar las teorías es no ser crítica. Porque si yo sigo reproduciendo lo que yo critiqué, y la otra consecuencia del fundamentalismo en ese sentido fue el hecho de que hoy las izquierdas casi son como la derecha. Y uno dice, uy, ¿qué pasó? Porque hay un movimiento, estamos en la incertidumbre, etc. Si uno hace un recorrido de la trayectoria de las izquierdas en América Latina, de la cual yo participé, fue militante durante 10 años bajo la tierra, me doy cuenta que se han vuelto conservadores. Porque no hay pregunta, no hay crítica, está encriptado. Y lo mismo, si aparecieron ahora esos discursos, ¿viste? De la afectividad, la poscolonial. Es algo fantástico, es muy interesante. Pero ¿saben dónde aparecen esas teorías? Si leen la teoría social hoy, Estados Unidos. ¿Está? Y todavía no termina de ser un estatus teórico. Pero yo agarro lo que se investiga, lo que es importante, y entonces lo pongo a discusión y veo en qué me sirve. Ahora, los feminismos me parece fantástico, porque no solo en términos de lo que aporta para entender la jerarquía de la dominación, en términos microsociales y macrosociales, sino también como un movimiento que va horadando, digamos, un proceso de dominación muy fuerte. Bueno, otra cosa que yo me tendría que preguntar es, a ver, el feminismo es el único sujeto, no hay varios sujetos, ¿no? Hay varios sujetos que están construyendo movimientos importantes y ya decimos acá, cansados que estamos en equipo, trabajamos colectivamente, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, lo colectivo es fundamental. Lo colectivo, donde hay grupalidades cerradas, donde uno no entra, porque el otro no le reconoce, porque esa miseria es la que trajo el neoliberalismo. La miseria que nosotros vivimos en términos de construcción de conocimiento, intercambio y socialización tiene que ver con la captura ideológica. Porque triunfó el individuo sobre la sociedad. Y acá se comprueba una tesis de Harvey que dice que el individuo se convirtió en una funcionalidad del mercado. O sea, no hay mediación del Estado. Él, en tanto, articulación funcional a la mercantilización del mundo capitalista. Y eso somos un corcho en medio del océano, dice él, donde nosotros como que estamos flotando, y la verdad que tenemos, es malo la regulación, no sé, depende, yo quiero saber que el Estado me regule, porque empíricamente, y a partir de la teoría de las evidencias, si ustedes quieren, yo me doy cuenta que la agenda del trabajo social no es ahora solo la política de cuidado, son las políticas sociales en las cuales entra también la política de cuidado como algo importante, pero no nos casemos con una sola cosa, porque si no vamos a neutralizar nuestra capacidad de crítica. ¿Está? Entonces, bueno,
El Estado es importante, sí, señor, porque ¿cómo lo mostró? Porque si no nos hubiéramos vacunados hoy día, nos hubiéramos muerto, muchos se murieron, pero ¿quién gestionó? El Estado. ¿Quién reguló? El Estado. ¿Quién trajo las vacunas? El Estado. ¿Está bien? Ahora, lo público no es una defensa discursiva. Lo público es una transformación, como decía nuestro querido García Linera, un poco de Lenin y otro poco de, ¿no? de Gramsci. ¿Ah? Porque con el discurso no se come, con el discurso no se vive, con el discurso, no. El discurso tiene que tener una potencia material. Entonces, cuando hablamos de lo que significan nuestras investigaciones, pongamos en juego todo esto y digamos la política de investigación de una facultad, la que yo sigo, la que me construye y me reconstruye en términos de mi actividad académica, tiene que ser también mirando un paraguas mucho más amplio, tratando de dialogar y ser menos mezquinos unos con otros, porque en la academia también se reproduce la mezquindad. ¿Ah? Y no solo es un tema político, también es de la degradación, la precarización que el ser humano ha tenido gracias a esa idea tan original que tuvo la modernidad, pero que nos llevó a la desgracia en pensar que el individuo es todo por encima de la naturaleza. Hoy nos estamos dando cuenta que el individuo es un problema solo porque destruyó la naturaleza, no convivió con la naturaleza, con los otros seres vivos, se consideró extraordinario. Y esa extraordinariedad, por decir algo, del individuo sobre la sociedad, también atraviesa los hilos de conexión que tenemos entre los seres humanos. Entonces ahora recién estamos pensando que hay que cuidar la naturaleza, que no sé qué, que el clima y no sé cuántos, y esto, todo está. Ahora, ¿quién pone la agenda para la investigación? Mi interés personal, por supuesto, hay que respetar, pero también la agenda de la investigación en términos de su potencialidad transformativa la ponen también los programas de investigación, los programas de posgrado, los programas de la política de investigación de la universidad. El neoliberalismo, y ojalá, no sé qué nos pasará acá, porque seguramente que la destrucción de lo público, tanto de la educación, la salud, etcétera. La otra noche estuve acompañando a los residentes de salud en su lucha, que iban por Santa Fe. Claro, acompañé porque estaba cerca. Voy a ser sincera, venían por Santa Fe y yo vivo a 2 cuadras de Santa Fe. Te imaginas que lo último que hiciera es mirar de mi ventana, ¿no? Entonces me bajé. Pero en todo caso, lo que nos está movilizando, y vuelvo a mi discusión anterior, ¿qué ojo con lo que estamos utilizando? Con el diálogo entre las teorías críticas. No es rechazar una cosa para agarrar otra y tratemos de mirar qué nos aportan las teorías críticas, en qué medida aportan nuestro estado de arte, porque ahora está de moda el afecto, sí, la afectividad es parte de la subjetividad, claro que ¿qué ser humano puede vivir sin la articulación de sus emociones de manera positiva? ¿Está? Entonces a mí me da miedo que ese corrimiento pueda estar dejándonos, no dejándonos, me da miedo de que nos estemos corriendo del análisis estructural en su dinámica. Entonces, no soy yo una que vengo a dar consejos, sino estoy tratando de reflexionar para mí misma. ¿Está? Entonces termino con esto, con mi querido Mariano, con el Amauta. No hay conceptos inventados. Toda idea es germinal. En la medida que vos clausures el pensamiento y reproduzcas el pensamiento instrumentalista de la modernidad nos dio, donde igualamos el pensamiento a la naturaleza como una identidad que clasifica esa naturaleza, estamos perdidos. Estamos perdidos. ¿Ah? Porque esa identidad, que somos igual a la naturaleza, permitió
de que nosotros consideremos que las cosas son así, que los pobres existen, que la vida es así, que esto es esto, que el mundo es así, que en la Argentina siempre ha habido crisis, que todas las lecturas desde la historia, desde distintos lugares. Entonces yo diría en trabajo social un desfasaje temporal. Hay cosas que se aparecen como nuevas y yo en perspectiva estoy viendo que tuvieron un lugar de debate, de discusión. En ningún lado se ha recuperado y eso es lo que yo estoy trabajando desesperadamente a ver si alguna vez puedo terminar ese libro que está en mi cabeza. Entonces, porque yo creo que los procesos de transformación son eminentemente políticos. Entonces no hay que hablar de la dimensión política, hay que hablar de los procesos de potenciar la política como en el conocimiento, en la acción, en la intervención. Yo lo que veo en este grupo es un semillero impresionante que va a tener una producción muy linda porque no ha entrado en el entrampamiento tan difícil que nosotros pasamos por el debate entre intervención e investigación. Camila, tu tesis la estoy citando en el trayecto de mi investigación, tu tesis lo voy a poner como una forma, cómo se ve hoy la investigación. Esto para el encuentro latinoamericano, para el seminario en Uruguay, que está parte acá escrito, pongo yo, en términos de temporalidad, cómo esos procesos se han ido construyendo y cómo hay respuesta hoy, como la tesis que ha hecho Camila sobre la investigación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas, a todos por quedarse. Una jornada hermosa, fue la verdad que estuvo buenísimo discutir la dimensión política, estuvo muy bueno, a mí es lo que más me gusta. A ver, quiero leer por si no hay minutos, ¿no? Así que no. Bueno, agradecemos acá a Margarita, a Marcela, a Camila, a los presentes, muchas gracias y nos encontramos el año que viene con más discusiones. Bueno, dejaron tarea, así que hay tarea. Gracias, Camila. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias a vos. Chau. Nos vemos pronto. Chao.